¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de temáticas que son de muchísimo interés para la población y nos vamos a rematar atrás en el tiempo para comprender qué ha sucedido en Fuerteventura con el territorio, con el agua, con las emergencias. Y tenemos hoy en el estudio pues, a una persona que ha estado en muchísimas áreas de responsabilidad de gestión en Fuerteventura y ahora también en el gobierno de Canarias y que la vamos a repasar. No me extiendo más en mi presentación. Damos la bienvenida a Manuel Miranda. ¿Qué tal? Buenos días. Manolo Miranda, conocido para la gente que lo conocemos un poco más cercano. Y bueno, ahora mismo Manolo, en muchísimas áreas de responsabilidad como consejero del Gobierno de Canarias, no las voy a decir todas porque son muchísimas, pero básicamente es áreas de territorio, de agua y de seguridad de emergencia. Sí, efectivamente esas son las tres áreas más importantes. Luego hay cosas, digamos, no tan vistosas, digamos, como puede ser reto demográfico y cohesión territorial, que también son políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Canarias, pero básicamente ordenación del territorio, política territorial, aguas y emergencia. Eso es en lo que me va la vida y lo que me ocupa dentro del gobierno, ¿no? La verdad es que uno mira un poco la distribución de áreas en el Gobierno de Canarias y se pregunta cómo llega una persona a cubrir todo eso. Hombre, entiendo que el Gobierno de Canarias tiene muchísima gente alrededor, directores generales, viceconsejeros, técnicos, tiene muchísimos más recursos, pero claro, nada más que el hecho de tener en la cabeza todas esas cosas, porque también son las empresas públicas, no solamente las Gesplan, Grafcan, Gestur, GSC, la empresa de emergencias también. Bueno, tú no tienes que tener todo en la cabeza, obviamente. Tú tienes un marco general de lo que ocurre en tu consejería y luego, como tú dices, tienes una serie de cargos directivos que están en el día a día de las cosas. Viceconsejeros, directores generales y toda una estructura de consejería y de direcciones generales que te ayudan a sacar los temas adelante. Pero sí es verdad que tú tienes que estar al tanto de todos y cada uno de ellos, porque todos al final tienen una repercusión en lo que es la acción de gobierno. Y ahí sí que es tu obligación estar al tanto de lo que ocurre. A partir de ahí, oye, que si los informes, que si los expedientes y tal, eso es una cuestión mucho más, digamos, técnica, pero políticamente los grandes temas de esas áreas tienes que tener conocimiento y además un conocimiento profundo. Antes comentabas el reto demográfico y que es algo que está de plena actualidad porque se está cuestionando el modelo, ¿no? Y el Gobierno de Canarias, pues por lo menos lo tiene en la cabeza, está en el Parlamento, está en el debate, hay comisiones, la gestión del agua y claro, tienes la responsabilidad actual. Luego hablaremos de las nuevas normativas que se están haciendo, la reforma de la ley del suelo, también de protección civil. Hay muchísimas regulaciones que se están sacando y eso es importante, ¿no? Que se regulen, ¿no? Que no estar siempre amparados en las mismas normas. Pero claro, teniendo hoy un invitado como tú, Manolo, me tengo que dar un pasito atrás y también hablar de ese currículum anterior, porque tú has sido consejero del Cabildo en áreas de responsabilidad de economía, ordenación del territorio, consejero delegado del Consorcio de Aguas, política territorial. ¿Cuál me queda? Residuos, muchísimas. Residuos, una temporada en obras públicas, en fin. Obras públicas, claro. Y también alcalde de Puerto del Rosario en una legislatura que hace ya casi 25 años, o han pasado ya 25 años. 95, 99, en ese periodo, durante el periodo de 97-99, pues tuve el honor de ser alcalde de Puerto Rosario. Muy jovencito, sí es verdad, con 30 y pocos años, pero en fin, eso me quedó ahí para toda la vida, ¿no? A todo el mundo que está en política le gusta ser alcalde. Fíjate que a lo mejor es lo más duro porque tiene los recursos, pero por alguna razón a todo el mundo le gusta ser alcalde de su pueblo, ¿no? Hombre, para una persona nacida en Puerto Rosario, el poder llegar a ser alcalde y además también, bueno, pues siendo muy joven, ¿no? Pues la verdad es que fue un honor y bueno, fueron 2 años muy intensos, difíciles, porque bueno, la situación económica en aquella época era muy compleja. Pero hicimos lo que pudimos, trabajamos, había un equipo cohesionado, un buen equipo, que después salieron personas muy relevantes en política, como Claudina Morales, Manuel Travieso, Águeda Montelongo, en fin. De ese grupo que conformamos el gobierno en el año 97, pues salió un elenco de personas que luego ostentaron cargos muy relevantes y muy importantes. Claro, porque aquella época, claro, me comentas cargos. En ese momento tú estabas en el Partido Popular y después pasaste a la Coalición Canaria, ¿no? Efectivamente, yo en esa legislatura 95-99, pues bueno, por las circunstancias de la vida, por amigos, por conocidos, incluso conocidos comunes, bueno, me animaron a participar en política, en aquel grupo de amigos que en aquella ocasión decidió entrar en política, pues entramos a través del Partido Popular. Luego sabemos todos los avatares que ocurrieron con el ingreso de Domingo González Arroyo, la deriva que tomó el Partido Popular, y bueno, y algunos dejaron el Partido Popular, otros abandonaron la política, y en mi caso, pues en el año 2003, pues di el salto a Coalición Canaria y llevo ahí, bueno, 22 años como
militante y como cargo he tenido cargos de responsabilidad importantes. Y bueno, yo le agradezco también a la organización el que durante tantos años haya confiado en mi persona para tener responsabilidades como las que he tenido y las que tengo en este momento. Está claro que cuando se suceden tantos cargos de responsabilidad no es una casualidad. Y aparte, fíjate, que comentabas la llegada de Domingo González. Estuvimos hablando hace poco por aquí con Enrique Martínez, que él se mantuvo y que, bueno, que ahora está otra vez al frente de ese Partido Popular que se ha renovado con Jessica de León y que ahora son socios de gobierno en el gobierno de Canarias, con lo cual, bueno, ha dado una plantilla. La política es así, ¿no? La política de pactos varía en función de las legislaturas. Hoy hay un gobierno, yo creo que hay un gobierno estable en Canarias, un gobierno conformado por el Partido Popular y Coalición Canaria, donde yo creo que se están haciendo las cosas bien, donde se están sacando, digamos, los objetivos que nos habíamos planteado a principio de legislatura. Y bueno, yo creo que lo que se demanda, a la vista de lo que está ocurriendo en España y con el gobierno de España y lo que está ocurriendo en las Cortes, lo que se demanda es estabilidad, un gobierno que gobierne, un gobierno que saque los presupuestos en orden y que al final vaya consiguiendo los objetivos que se marcan. Yo creo que este gobierno, Partido Popular y Coalición Canaria, está consiguiendo estos objetivos. Pero bueno, eso no significa que de cara al futuro la política da vueltas, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión creo que el pacto funciona y creo que las cosas se están realizando de una manera correcta. Estoy convencido que cualquier gobierno tiene críticas y que nadie puede hacerlo todo 100% bien, pero yo sí he notado en este gobierno de Canarias al menos el afán de regulación. Es decir, cuando las normas que nos rigen a todos se quedan obsoletas, hay que modificarlas. Y son muchísimas las iniciativas que luego hablaremos de ellas, pero un poco por centrarnos en las temáticas que yo creo que pueden ser más... Que a mí me gusta el territorio, me gusta porque al final es la gestión de donde vivimos y claro, si todos los canarios nos preocupa. Y después, sobre todo con relación con Fuerteventura, el agua. Coincidimos en aquella época porque yo tenía responsabilidades de comunicación en el Cabildo hace unos 15 años, y recuerdo que el Consorcio de Aguas hizo una gran cantidad de inversiones enormes, ¿no? Y que, a pesar de que habían pérdidas, me acuerdo, fíjate, Manolo, siendo yo becario, te hice una pregunta y me hablabas que el consorcio tenía un 30% de pérdidas. Hoy en día son el 50%, han llegado a ser el 50%, pero es verdad que a pesar de esas pérdidas, el agua llegaba de sobra. Incluso mucha gente no tenía ni depósitos. Estaban conectados a la red directamente con potencia, ¿no? Cosa que en esa franja 2007, 2015, el consorcio siguió invirtiendo, renovó y demás. Y después hay un salto entre medias hasta que de repente empieza a fallar el agua. De repente no empieza a llegar Entonces, me pregunto, en tu conocimiento del tema, intentar explicar qué fue lo que pasó ahí. Bueno, lo primero que hay que decir que el tema del agua no es un tema estanco, no es un tema donde saques una fotografía. El agua es un vídeo que tienes que estar continuamente haciendo infraestructuras, mejorando servicios, recuperando pérdidas. O sea, tú no te puedes parar, tú no puedes tener un lapsus de 5 años, 4 años, 6 años, porque al final el consumo, la demanda te come. Y yo creo que es un poco lo que pasó. Es verdad que me hablas de esa época, y esa época fue una época donde tuvimos financiación del Estado, con aquel convenio de obras hidráulicas, donde se hicieron grandes obras, la ampliación de la desaladora de Puerto Rosario, 14.000 metros cúbicos más que se pusieron en marcha. Hablamos de 3 grandes depósitos, como el depósito de Fimapairo, el depósito de Tiscamanita, el depósito de Corralejo, no nos olvidemos, un gran depósito de 16.000 metros cúbicos en la zona de La Somada, en Calderetilla. En fin, se hicieron muchas obras. Luego llegó, no nos olvidemos, la tremenda crisis que hubo a partir del año 2012, con todos lo sabemos, cuando estaba el gobierno de Zapatero y luego posteriormente Rajoy. Ahí el consorcio tuvo un problema muy serio, y es que de un momento para otro las tarifas eléctricas se dispararon. Claro, tú tenías unas tarifas eléctricas que más o menos iban equilibradas con lo que, por un lado, obtenías de los recursos del parque eólico de Cañada del Río, más las tarifas, más pequeñas aportaciones del Cabildo, y en un momento determinado, de un año para otro, las tarifas eléctricas pegan un subidón enorme, el consorcio vive de la electricidad, no vive de otra cosa, y en ese momento es cuando empieza a haber ya un consorcio con déficit permanente, digamos. Estamos hablando del año 2012, 2013, cuando ya empezamos a tener dificultades de financiación, porque la producción de agua se disparó en base al tema energético.
Bueno, ahí se retraen las inversiones y ahí lo que se trataba en aquel momento era de subsistir. Hubo reducción de plantillas, en fin, hubo una serie de cuestiones que hubo que hacer porque también en esa época, y hay que recordarlo, el gobierno de Rajoy, cuando Montoro hace su normativa para la estabilidad presupuestaria y para el control del déficit, etcétera, decía que si el consorcio no era sostenible por sí mismo, financieramente sostenible, el consorcio tenía que desaparecer. Con lo cual hubo que hacer ajustes y todos esos ajustes al final repercuten en la calle. Claro, ahí hay un periodo donde el consorcio se debate en esa tesitura de mantener las tarifas. Claro, si tú quieres tener unos ingresos importantes, tienes que subir tarifas. Y el consorcio es un ente público que no está por pegar esos subidones y repercutir con las posibles deficiencias que tenga la empresa a los ciudadanos. Bueno, hay un periodo convulso, difícil, donde económicamente hubo que hacer unos esfuerzos importantes y al final nos encontramos con que hay una carencia de infraestructura. También ahí coincidió con que se acabaron los planes de inversiones de Madrid. En fin, hubo una serie de cosas que hace que no haya ese volumen de inversiones que se venían desarrollando anteriormente. Claro, la población se dispara, el turismo sigue creciendo, las demandas son cada vez mayores. Aparecen, por ejemplo, bueno, el agua agrícola, donde ya mucha gente planta y necesita esa agua porque ya, desde luego, no llueve como llovía. En fin, y se incrementa la demanda. Se incrementa de una forma importantísima. Y nos coge, pues como nos ha cogido. En los años 2023 nos coge con un consorcio con necesidad de inversiones que no se habían podido hacer por los motivos ya expuestos y que ahora, a partir de ese momento, es cuando se toma conciencia de la necesidad, se prioriza de una manera, creo que muy importante por parte del Cabildo, con una aportación también importante del Gobierno de Canarias y fondos que hemos rescatado por parte del Estado, y se hace una inversión muy importante. Estamos hablando de en torno a 50-60 millones de euros que se han invertido y que de una forma pues muy rápida ha repercutido en que hemos pasado de tener la emergencia hídrica a no tenerlo. Con lo cual, un poco la lección que tenemos que obtener de esto es que no podemos actuar en materia del agua, el ciclo integral de agua, empujones y por 3, 4 años o 5 años no actúa. Ahora sí, tiene que ser una cuestión continua, tiene que haber siempre inversiones de agua y no nos olvidemos que el consorcio trata el agua, la producción de agua, pero hay otro volumen de agua muy importante que es el agua depurada, que está ahí, que hay que regenerarla porque eso al final va a terminar en el sector primario y nos puede aumentar las producciones agrícolas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, el trabajo en el ciclo integral del agua hay que seguir y las inversiones tienen que seguir. Esa es la conclusión que sacan. No puede haber parones, no puede haber falta de inversiones porque la realidad, porque la demanda y porque la necesidad y porque la gente cada vez demanda más agua, pues al final te come y te ves con los problemas que hemos tenido. Claro. Por recordar también que de esa época no solamente la parte de producción de agua, sino la de depuración y la de saneamiento. Se hicieron todas las EDAR, las depuradoras que se modernizaron, que eso fue el convenio con el Estado justito antes de la crisis. Y claro, son temas que la gente no ve porque nadie se preocupa a dónde va el agua cuando tira de la cadena, ¿no? Pero se modernizó muchísimo y eso imagino que habrá repercutido sin darnos cuenta en el territorio porque ese agua antes estaba en muchísima peor calidad, ¿no? Entonces, claro. En materia de depuración de agua se hicieron inversiones, se hizo en Corralejo, se hizo en Gran Tarajal, en Puerto del Rosario, pero curiosamente... Sí, fueron la EDAR de Morrojable, Gran Tarajal, la de Puerto del Rosario y Corralejo. 4 nuevas, claro, todo nuevo. Todo eso se hizo, pero inmediatamente se queda obsoleto. Es decir, obsoleto se queda corto. En el caso de Puerto del Rosario, hicimos una depuradora de lo más moderna, con un terciario para sacar un agua para poder meter en el sector agrícola de primera calidad, pero no hemos visto desbordado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la primera inversión en la isla de Fuerteventura que tiene el gobierno de Canarias en marcha y que ya está en licitación? Tanto la supervisión técnica como el proyecto, la depuradora de Puerto Rosario. Puerto Rosario no camina ni caminará si no tiene capacidad de depuración de agua. No puede seguir creciendo si no tienes dónde meter el agua. Porque ahora mismo la depuradora no llega, es decir, no llega a depurar bien todo el agua. Efectivamente, la depuradora de Puerto Rosario tiene una capacidad nominal, creo que son 3.000 metros y están en torno a los 4.000. Claro, no es lo mismo la calidad de agua que pueda sacar digamos, en los términos para los cuales está diseñada la depuradora, y si le estás metiendo más agua de la que puedes gestionar, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos un caso reciente de que en el Roque, que también cuando se supera esa capacidad, de repente se rebosa y se genera un vertido de porquería que es tremendo eso. Claro, es que todas esas cosas... Pero claro, ahí sí que tenemos que seguir insistiendo que tan importante es la producción de agua como la depuración. A nadie le gusta en un gobierno, siendo alcalde o, digamos, consejero del Cabildo, invertir en depuración, invertir en regeneración, pero que hay que hacerlo. Porque, por un lado,
la isla se merece que el tratamiento de las aguas sea el que es, y segundo, porque está sujeto, como ya estamos sujetos como comunidad autónoma y Reino de España, a que venga Europa y nos mete un viaje, y Fuerteventura está avisada. O sea, Cotillo, por ejemplo, está pendiente de que Europa haga algún dictamen o haga alguna sentencia donde nos metan una multa, y aquí cada uno va a tener que aguantar su palo. Y eso son responsabilidades, en este caso, de los ayuntamientos, y serán los ayuntamientos en última instancia los que tendrán que ver con Europa qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Estamos, yo creo que concienciándonos todos en la línea de intentar, pues eso, que la depuración del agua sea una prioridad. Y por último, me gustaría resaltar, porque también aquí hay que hablar de lo que es la planificación a largo plazo, que creo que es importante. Creo que hay un plan hidrológico donde tiene perfectamente detectadas las necesidades en materia de agua, y hay una inversión y hay una planificación, que es la gran desaladora del sur de Fuerteventura, que va en camino, que será un tema a medio o largo plazo, pero que hay que empezar ya, y estamos empezando ya. Ya se ha empezado con un proyecto básico, ya se ha tomado la determinación de su ubicación, empezaremos ahora con las catas para saber qué capacidad de agua hay, y hay que seguir en ese tema. Quiero decir que la conciencia está, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pues tenemos muy claro que en el tema del agua hay que seguir invirtiendo en Fuerteventura, y bueno, ahora será cuestión de llevarlo a cabo, que es quizás lo más difícil. No tanto buscar los dineros, sino al final tener toda la parafernalia administrativa que te permita hacerlo, ¿no? Me pasa muchísimo que los invitados se me adelantan a las preguntas, ¿no? Porque precisamente iba dirigido bueno, antes comentabas el convenio con el Estado, que bueno, que ha habido un déficit, ¿no? Creo que vi hace poco que eran 37 millones de euros de obras hidráulicas, pero que el Estado no está cumpliendo. Pero también la parte de la desaladora del sur. Se ha hablado tantísimo, ¿no? Porque es verdad que la zona norte está concentrada la producción, y mire que se le ha dado vueltas a la desaladora en el sur para hacer, obviamente, en vez de generar redes de transporte de norte a sur, un punto de desalación en el sur, que la Tarajal es muy pequeñita y por motivos que no sé exactamente, no recuerdo, no se puede ampliar. Pero ¿por qué cuesta tanto hacer una desaladora nueva? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, montar una desaladora es una de las cuestiones más sencillas desde el punto de vista industrial. Así, eso está todo inventado, y eso es, incluso ya llegas al punto de que vienen en contenedores, se ensamblan y empiezan a funcionar. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es lo que lleva previamente hasta que tú puedas poner eso en el territorio. Y ahí estamos hablando ya de otra cosa. Ahí tenemos que hablar de temas ambientales, tenemos que hablar de evaluaciones ambientales, tenemos que hablar de disponibilidad de suelo, tenemos que hablar de emisarios submarinos, y por lo tanto entramos ya con costas. Tenemos que pensar que tiene que haber accesibilidad a la zona elegida. También tiene que haber, por supuesto, cercanía a las redes de alta tensión para poder poner media tensión en estas plantas. Es decir, previo al trabajo de la instalación y de la contratación de la planta, puedes estar tranquilamente, sin dudarlo, 3, 4, 5 años arreglando papeles, arreglando burocracia para poder hacer esa instalación. Entonces, en eso es lo que estamos. Por eso cuando me preguntan, ¿y cuándo va a estar? Estará. Está decidido ya. ¿Pero tiene localización? Sí, en Matas Blancas. Esto ya está decidido. El plan hidrológico, que te lo tenía como una alternativa, pues ahí está el gerente del plan hidrológico y el Cabildo, el gerente del plan hidrológico, el gerente del Consejo Insular de Agua y el Cabildo ya van a tomar la decisión en el Consejo Insular de Agua de que la ubicación sea ahí. También, por una encomienda del Gobierno de Canarias a la empresa el ITC, ya también se han hecho todas las alternativas. Se ha decidido que sea en esa ubicación. Se está haciendo el proyecto básico, y ahora empezaremos con todo eso que te he comentado de papeles, autorizaciones, conexiones a red, accesibilidad, vertidos de agua de salmuera, catas al subsuelo para empezar a sacar tal. En fin, un procedimiento enorme y grandísimo. Al final, cuando tengas todo eso, el dinero aparece. Porque si hay carencia de algo en España y en Canarias, es proyectos maduros que tú puedas presentar y buscar la financiación. Eso quizás es el principal problema que tenemos. Y lo digo precisamente con los fondos Next Generation, que el gobierno de España acaba de decidir que aquellos fondos Next Generation que venían con créditos que el gobierno de España podía tener unos créditos que le supusieran dinero para poder hacer inversiones, no lo va a coger, pero no lo va a coger entre otras cosas porque no hay proyectos maduros para ejecutar. Con lo cual, no nos preocupemos tanto de la financiación, que al final aparecen fondos del Estado, fondos europeos, fondos del gobierno autónomo, convenios con el Cabildo, los ayuntamientos, todo eso aparece. El problema son los proyectos.
Ahí es donde está el quid de la cuestión y ahí es donde tenemos que hacer los esfuerzos. Sí, no, desde luego. A lo mejor, te imagino que un proyecto de una desaladora serán unos 20 millones, 15 millones que se puede asumir perfectamente. Claro. Perfectamente. Hay que tener en cuenta que la edad, lo que estamos planteando de Puerto Rosario son 15 millones y se busca el dinero y se saca el dinero. Hay fondos. El problema es dónde están esos proyectos, dónde están todas esas autorizaciones. Es que empezamos, por poner un ejemplo, empiezas un proyecto y tiene un diseño, la depuradora, la desaladora, que cuesta 5 millones. Cuando tú terminas todo el procedimiento, lo vas a sacar a licitación, te encuentras que toda esa maquinaria que tú habías diseñado o está obsoleta o ya no está en precio. Vuelto otra vez a hacer una revisión de precios, vuelto otra vez a no modificar el proyecto sustancialmente. En fin, a lo que voy. Tenemos que trabajar todas las administraciones en terminar los proyectos, tener las ideas claras, saber dónde vamos a invertir, tener la planificación y a partir de ahí los dineros aparecen. Me gustaría preguntar, consejero, por la cuestión de la planificación, un poco por entenderla, ¿no? Yo sé que el Cabildo acaba de sacar un poco justito el plan hidrológico vigente y ya está empezando a redactar el siguiente, ¿no? El plan insular. Y después, recientemente veíamos que estabas también en La Gomera, creo que es la tercera o cuarta mesa hidrológica de Canarias, que va un poco en la misma línea. Me gustaría entender esas dos vías, si están complementadas y tienen que ver. Y después también, si ha sido también un problema la cuestión de la planificación a la hora de la gestión del agua, ¿no? Porque ahora estamos viendo que incluso islas ricas en agua como La Palma están empezando a tener problemas también. Entonces, ¿hay algún papel, algún documento, algún Excel que ligue, yo qué sé, el crecimiento de la población con la demanda, con la producción, con las pérdidas, con ese tipo de cosas? ¿Cómo se planifica eso? Bueno, eso se planifica a través de los planes hidrológicos. Hay que tener en cuenta que Canarias son 7 demarcaciones hidrológicas, que es una locura, que cada una de las islas sea una demarcación. Para entendernos, una demarcación hidrológica, una cuenca hidrológica son pues la cuenca del Tajo, la cuenca del Ebro, estamos hablando de cosas enormes, pero sin embargo Canarias tiene las mismas obligaciones de cara a Europa y de cara al Reino de España, las mismas obligaciones administrativas y burocráticas que pueden tener esas grandes cuencas. Lo que pasó en la Dana últimamente, de sus planes y demás. Bien, nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos como gobierno de Canarias en esta legislatura? Pues que los planes hidrológicos que tenían que haber estado terminados en el 2021, en el 2023 solamente había aprobado 2 planes hidrológicos, La Gomera y el Hierro. Nosotros hemos conseguido en 2 años terminar esa planificación retrasada, que tenía que haber estado en el 21, terminada completamente en Canarias, porque además teníamos una sanción que ya logramos escapar por los pelos, una sanción de Europa por no tener la planificación. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué estamos haciendo en este gobierno? Y que fue fruto de la reunión que acabas de comentar con todos los consejos insulares en la isla de La Gomera. Bueno, estamos trabajando con el asesoramiento de la empresa Traxatec para que todos esos planes salgan, el nuevo ciclo de planes hidrológicos que vienen a partir de 2027, comienzan en el 28 hasta el 33, ya estén terminados en plazo. Y ahí Fuerteventura, y tengo que agradecerle al Consejo Insular de Agua y a la Consejería de Agua el empeño que están poniendo en sacar la planificación. Con ese plan ya sabemos qué infraestructura necesita Fuerteventura, porque tiene que haber una evaluación de las necesidades. Previamente, en la cual el diagnóstico, pues ya, oye, tantos habitantes, no sé qué, están repartidos de tal manera, las redes son estas, tal. Y ahí ya se sabe, a través de una ficha, a través de distintas fichas, cuáles son las necesidades que tiene la isla de Fuerteventura en materia de infraestructura. Bueno, a partir de ahí se toman las decisiones en función de cuáles son las prioridades. Oye, pues decidimos que la prioridad mayor que tiene Fuerteventura es la desaladora del sur. Pues oye, se prioriza y se empieza a trabajar en ello. Pero la planificación está hecha y es fundamental. No solamente con la planificación hidrológica para tratar el ciclo integral de agua, sino también lo que son los riesgos de inundaciones. Los planes de riesgo de inundaciones, que esos son hoy tan o más importantes que lo que es la planificación hidráulica. Porque ahí sí que nos estamos jugando vidas humanas en tener esos planes actualizados, saber dónde puede haber ríos de agua o barrancos saliendo por las cuencas, y sobre todo lo que significa el riesgo de no tener claro por dónde van a salir las aguas, que además últimamente son torrenciales. Afortunadamente aquí últimamente no hemos tenido esas trombas de agua, pero han pasado en Telde, ha pasado en Arrecife, ha pasado en Costa Teguise, que chubascos de agua enormes se llevan por delante media población.
Todo eso hay que tenerlo contemplado y en eso estamos trabajando. Eso es lo que nos tiene ahora de cabeza con todos los consejos insulares para tener esa planificación, tanto de riesgo de inundación como los planes hidrológicos terminados a 31 de diciembre de 2027. Entonces, un poco, claro, esas reuniones hidrológicas están para impulsar o coordinar o asesorar a los cabildos para que avancen, ¿no? Un poco por entenderlo. Claro, ¿Sí? la idea ¿cuál es? El gobierno, digamos, Canarias son, como te decía, esas 7 demarcaciones hidrográficas. Pero claro, a efectos de Europa y a efectos de España, quien responde de que todas estén en condiciones es la comunidad autónoma. Entonces, claro, a nosotros no nos sirve a efectos de una sanción de Europa que las 7 islas o las 6 islas, excepto Fuerteventura, tengan sus planes aprobados y Fuerteventura no los tiene. Al final el palo te va a venir igual. Entonces, nosotros lo que tratamos es de coordinar y que todo ese asesoramiento que el gobierno de Canarias está dando a través de la empresa Traxatec a los consejos insulares vayan todos en la misma tal y en los mismos hitos. Ahí tenemos que hacer este primer hito, luego hay otro y todos van en la misma línea. Ahí se coordina. Oiga, yo voy más atrasado por esto, y en ese sentido vamos intentando. Oye, hay que hacer un esfuerzo aquí, hay que hacer un esfuerzo allí. Y por eso trabajamos conjuntamente desde el gobierno con los consejos insulares. Claro. Yo creo que esta conversación es interesante porque aquí vemos cómo está todo conectado, porque la gestión del agua está relacionada también con el urbanismo. Como bien decías, si no hay un control, la gente empieza a construir poquito a poquito, nadie se da cuenta, se van acercando a los bordes de los barrancos y llega un día que pasa una desgracia, porque el agua, si hay un barranco es porque pasa agua tarde o temprano. Entonces, claro, y lo hemos visto, lo comentabas en Valencia, como una cuenca entera se ha construido entera. Claro, están en un badén, es decir, hay un nivel superior más cerca de tierra que lo que está detrás, que es toda esa cuenca, y claro, ha arrasado con una comunidad entera. Bueno, un poco por poner el ejemplo para ilustrarlo, ¿no? Por eso es tan importante. Pero quería preguntar, Manolo, por lo que comentas de la sanción. Para el que no lo sepa, creo que son sanciones que vienen de Europa por una cuestión de lo que es los vertidos, ¿no? ¿O no? Europa nos sanciona por muchas cosas. Nos sanciona por vertidos, digamos, de residuos, por vertidos de tierra-mar, es decir, por lo que sale de las depuradoras que no están convenientemente depurados. En fin, Europa está continuamente monitorizando que se cumplan todos los parámetros de sostenibilidad que exige la Unión Europea. Claro, Canarias, que en muchas islas, pongo el ejemplo de la isla de Tenerife, falta saneamiento en multitud de pueblos, pues lógicamente Europa llega, le abre expediente y como tú no corrijas esa situación, pues te cruje en vivo, porque es un proceso que tardará 2, 3, 4 años, pero yo quiero recordar que en este momento, por una cuestión puntual en la isla de Tenerife, el gobierno de Canarias está presupuestando anualmente 1.300.000 euros de sanción a Europa por eso, y tenemos abiertos unos cuantos más. Con lo cual, desde luego, hay una cuestión que está clara y es que el gobierno de Canarias no es el responsable en exclusiva de ninguno de esos temas. O sea, si es un problema de saneamiento, será el ayuntamiento el que tenga que asumir eso. Por lo tanto, si el ayuntamiento no tiene interés en invertir, que sepa que cuando viene la sanción, el Reino de España lo deriva a la comunidad autónoma lo va a derivar al responsable último, que será el ayuntamiento o quien sea. Y eso tenemos que ser conscientes, porque lo que sí notamos y estamos dándonos cuenta es que como no llega esas sanciones, digamos, a los últimos beneficiarios, que son los ayuntamientos, pues bueno, el tema de los saneamientos como que no le doy esa importancia. Y va a haber que dársela porque hay expedientes abiertos, incluso en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, hay que andar con mucho ojo, porque el día que llegue a un ayuntamiento le metes una sanción de 1,5 millones de euros al año y lo has matado por los restos. O sea, es así. Entonces tenemos que tener muy conscientes de que, bueno, eso hay que corregir. Voy a trazar un camino de los argumentos y de la conversación, porque yo creo que es interesante la cuestión de las sanciones, enlazarlo con el territorio, y después hablaremos también de planeamiento, que creo que es interesante, COFETE, La Graciosa y demás. Hay una sanción en concreto que es muy ilustrativa, que es la de Majanicho. Que, como bien comentabas, aparece el gobierno al rescate, porque, claro, en aquel momento fue el Ayuntamiento de La Oliva, 20 y pico años atrás, el que aprobó el plan parcial de Origo Mare, cogió un trocito de una cepa, aquello es un mal país entero, la raya está tirada en algún lado, ¿no? Y de repente llega una sanción europea, creo que eran 10 millones. Eso es la mitad en aquel momento del presupuesto del Ayuntamiento de La Oliva. Es decir, es la quiebra técnica del ayuntamiento. Y claro, ahí de repente pues interviene el gobierno para intentar presentar una serie de cuestiones repositorias, ¿cuál es la palabra? Compensatorias. Compensatorias. Y después hubo un proyecto que se ha presentado y que ya está empezando a caminar y es desconocido, ¿no? Pues
entre el Cabildo, el Gobierno y el Ayuntamiento, pues se generan, pues bueno, pues vamos a rehabilitar el Sauocho, el Faro del Cotillo, vamos a declarar una zona de Red Natura nueva en la Cueva del Llano. O sea, es un proyecto gigantesco, no sé cuánto cuesta todo eso. Y en ese momento, de repente, o sea, todavía está eso en marcha y cierra Abrigo Mares, porque de repente no... claro, aquel complejo antinatural en mitad de la nada... pues es difícil de vender también, ¿sabes? Y entonces, cuéntame un poquito, en primer lugar, ¿qué sabes de Abrigo Mares, de novedades? Y después también de esos planes de compensatorios que hay, que también es interesante, yo creo. Bueno, yo de lo que es la parte turística y la parte de explotación de Abrigo Mares, la verdad que conozco poco. Sé que se están planteando. Pero si fuiste consejero de ordenación en Cabildo, conoces el tema de ese, claro. Sí, hombre, conozco las consecuencias que ha tenido la implantación de Abrigo Mares en el territorio en Majaniche. Aquello se hace como se hace, pasan muchísimos años, de alguna forma se consolida, pero a efectos europeos y medioambientales no se consolida. Entonces Europa le exige a la comunidad autónoma y al ayuntamiento y al cabildo y a los responsables una batería de medidas inmensa. Estamos hablando de cosas como, bueno, lo que acabas de comentar, rehabilitación, que además no tiene nada que ver con el contexto. O sea, Europa nos marca medidas compensatorias de lo que se hizo en Majaniche en Gran Canaria. O sea, el gobierno ha tenido que hacer cosas, planes en Gran Canaria como compensación de lo que se hizo en Majaniche. O sea, que Europa no entiende de islas ni entiende de... Es como que se daña un entorno natural. Vale, ya está destrozado, pues me arreglas otro, ¿no? Comunidad autónoma, arréglalo. Pero ¿qué hizo exactamente digamos, Europa? ¿Qué le exigió a España? Dice, mire, usted se ve que aquí no hizo una evaluación de impacto ambiental en su momento. Porque si lo hubiera hecho, aquello no tenía que haber estado allí. Pero muy bien. ¿Qué hace? La hace a toro pasado. Ex post se llama ahora. Así como muy... Una evaluación de impacto ex post. ¿Qué eso significa? Usted me va a hacer todas estas medidas. Planes de conservación de especies, erradicación de especies, arreglo de caminos, quitar prácticamente todo aquello de vertidos, de taludes que se hicieron y tal. Pero es que ya llega el caso que dentro de esa evaluación de impacto que se hizo después, nos exigen que arreglemos el problema del Cotillo, del Sauocho. O sea, que fue a petición de Europa, no fue una propuesta, digamos, de motu propio del gobierno o del ayuntamiento. No, Europa exige hacer una evaluación de impacto, se hace una evaluación de impacto y entre las medidas que se le proponen a Europa para corregir ese desastre que se hizo en Majaniche, pues lo que se pone es arreglemos ahora el Sauocho. Entonces estamos con dificultades porque hemos tenido los presupuestos, pero hay dificultades con la disponibilidad de los suelos, quiénes son los propietarios, sí, no. Lo típico que hemos venido hablando con obras hidráulicas, pero en materia de territorio. Pero una de las cuestiones y una de las cosas que, digamos, más empeño como majorero y como es quitar aquella urbanización. Aquella urbanización no tiene sentido ahí ya porque ahí no se va a hacer nada. Está el asfalto, están las farolas, están los bordillos. Eso hay que quitarlo. Existe la partida presupuestaria. Y es verdad que estamos con el Ayuntamiento de La Oliva intentando desbloquear todo lo que es la materia de quiénes son los responsables, o sea, quiénes son los titulares. Hay parte de la propiedad, hay parte municipal, hay alguna cosa en costas. Bueno, pues ahí es donde estamos en este momento. Pero que se va a quitar, se va a quitar. Porque cada 6 meses... Los propietarios tendrán que estar claros porque me acuerdo yo que hubo una polémica. Fue el promotor el que se adelantó y empezó a urbanizar sin tener el visto bueno del gobierno de Canarias. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, los propietarios sabemos quiénes son, Manolo. Bueno, los propietarios después de tantos años mantienen la propiedad de determinadas zonas, entre ellos el antiguo camino que va al Faro, y tú no puedes hacer teóricamente nada sin contar con ello. Entonces, ahí es donde estamos en este momento, o sea, intentando desbloquear esa situación. Pero que va a haber que quitar eso, hay que quitarlo, porque como te quería decir, cada 6 meses hay que sentarse en Madrid con la Comisión Europea y decir, a ver, de todo esto que le he marcado, ¿qué ha hecho usted? ¿Tú estás en esas reuniones? ¿Vas para allá? Yo no estoy, está el director general de Ordenación del Territorio, que me reporta directamente a mí, pero sí estoy en las reuniones de Fuerteventura. O sea, las reuniones que se hacen entre el Ayuntamiento, Cabildo y distintas áreas del gobierno, patrimonio histórico, transición ecológica, ordenación del territorio, todas las áreas del gobierno, más Cabildo y Ayuntamiento, en esas sí que estoy. Y hacemos un seguimiento con una hoja Excel, porque eso lo está tutelando la empresa Gesplan. Solo hemos tenido que encargar a Gesplan porque es un proceso engorroso de informes y demás. Ellos van punteando, esto se ha hecho, esto no se ha hecho, quién no lo ha hecho, Y así hemos ido avanzando y parando a Europa de un palo, pero de los de agárrate y no te menees. Por eso yo he visto al ayuntamiento, a todos, que nos pongamos más las pilas si caben. Porque un día llegará que Europa se cabree, y Europa son 4 funcionarios que llegan ahí que les importa un pepino, Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva y tal. Ellos van a llegar ahí, usted no ha cumplido y como esto arriesga.
Entonces, ahí sí que, bueno, estamos haciendo esfuerzos y yo creo que a lo largo de este año ya podamos empezar a levantar todos esos taludes, a quitar todas esas farolas y tal. Eso espero que ya lo podamos hacer. Hay financiación, en los presupuestos hay creo que son en torno al 1 millón de euros para esa iniciativa. Creo que esa batería yo no sé si se ha modificado, esa batería de acciones, que son muchísimas, esa hoja de Excel, en su momento salieron por lo menos el listado y son un montón de cosas. No solamente rehabilitar el Sabueso, que para la gente lo entienda, es lo que decía el consejero, esa urbanización fantasma, ¿no? La famosa, que está entre el Cotillo y el Faro, ¿no? Que allí iba, pues no sé si se aprobó al ayuntamiento 6.000 camas y 2 campos de golf, un disparate aquello. Sí. Un disparate. Pero después también hay otras cosas más que a mí me han llamado la atención y entiendo que vienen marcadas de arriba y que, claro, también tienen que ver con cómo ha evolucionado el propio municipio. Ahora, de repente, lo que era un municipio turístico de hoteles, de unos poquitos hoteles, ahora de repente, entre el vacacional, el apartamento, el surf y tal, lo que es esa carretera del norte tiene una presión brutal. O sea, están todos los surferos y viene gente de todos lados de Europa a disfrutar de esa costa y creo que hay una parte que la mandaba a retranquear, que hay que cerrar la carretera de Cotillo, Majanicho, Corralejo, al menos una parte, ya no se puede transitar. Preguntar si lo tienes en la cabeza esa parte en concreto, sí, porque puede generar un problemón. Lo tenemos, pero sobre todo... problemón, mucha gente enfadada, vamos. Sobre todo lo que se trata es de evitar aparcamientos al margen, zonas de aparcamiento, que haya rodaduras al margen de esa carretera. Ahí sí que se está actuando con balizamientos, con postes, con palos y con señalización y con carteles y con todo, ¿no? Es un poco lo que es la línea. No tengo claro que sea el cerrar definitivamente esa carretera, pero sí ordenar mucho todo lo que es que todo el mundo se pueda colocar en cualquier tablero sin más control. No, ahora mismo es un descontrol. Es decir, la gente llega, mete el coche en la playa, saca las tablas y para el agua. Y claro, y el Ayuntamiento de La Oliva, la gente en medio ambiente, Seprona, que no tiene recursos, es que son miles de personas. Claro, es que tenemos que tener en cuenta, por eso hay que replantearse los modelos y ver hasta qué punto somos capaces de mantener lo que tenemos. Porque claro, con una plantilla de agentes de la policía local, con unos cuantos, no muchos agentes del Cabildo, más los que tenga la Guardia Civil del Seprona, más los que pueda proporcionar la Agencia de Protección del Medio, que también depende de esta consejería, claro, con esos miembros tienes que controlar pues, todo lo que son edificaciones en suelo rústico, tienes que todo lo que son todos esos contenedores y todas esas instalaciones que se están haciendo a base de pales y de contenedores, infraviviendas, tienes que controlar, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y, lógicamente, es complicado, es difícil, no hay medios suficientes para eso. Por lo tanto, no es una cuestión de poner más medios, sino de reconsiderar el modelo y decir, señores, no podemos seguir sometiendo al territorio de la isla a una presión tan brutal. Y eso, bueno, eso es una realidad que está ahí y es una cuestión que tendremos que plantearnos en cuanto a la capacidad de carga de la isla y hasta dónde queremos llegar turísticamente. Yo creo que Fuerteventura en estos momentos está prácticamente al límite de su capacidad. De su capacidad, entendiendo no territorialmente, porque Fuerteventura es muy grande y si nos ponemos a consumir territorio, pues queda territorio por consumir, pero nuestras infraestructuras, nuestros servicios están muy al límite y eso tenemos que plantearlo y yo creo que se está haciendo, ¿no? El gobierno está tomando medidas con la ley de viviendas vacacionales, con la ley del suelo, en fin, se están haciendo cosas intentando, con lo que está trabajando el presidente de gobierno con las segundas residencias para extranjeros, todos los planteamientos que se están haciendo en Europa a través de la RUP para intentar controlar pues todas esas residencias que llegan a las islas. En fin, hay medidas que hay que tomar y hay que reconsiderar un poco el crecimiento de la isla, ¿no? Fíjate que te has adelantado a un tema que yo quería tocar, que es el apartado del reto demográfico, pero no sé si ir por ahí o también un poco a centrarnos en la parte del territorio, que también es interesante, ¿no? Difícilmente podrá uno planificar o ordenar o controlar toda la gente que viene o todo lo que se desarrolla si no tenemos pues, una hoja de ruta, ¿no? Y hablo de planeamiento. El plan insular que tiene 20 años, Tuineje y La Oliva con normas subsidiarias, es decir, una figura de ordenación que ni siquiera existe, que tiene 30 años. Bueno, Pájara se está poniendo las pilas, lo puedo decir, Puerto Trasero tiene un plan aprobado y Pendancuria más o menos. ¿Cuál me falta? Antigua. Y Antigua no lo controlo exactamente, pero... Tiene plan general, pero también tiene alguna modificación que plantearse. Claro. Y bueno, eso ya es cuestión de los ayuntamientos. Tendrán que hacer sus planeamientos y ponerse al día. Pero bueno, por la parte del Gobierno de Canarias me han llamado la atención
Dos cosas. Se interviene para hacer un planeamiento ad hoc, digamos, específico para Cofete, que se había quedado en mitad de la nada, ¿no? De repente, un poblado que es más antiguo que cualquier norma, pues sin ningún amparo legal, por un lado. Y también me llamó la atención el de La Graciosa, lo mismo. La Graciosa, que también tiene una situación jurídica muy singular, ¿no? Porque, claro, pertenece al Ayuntamiento de Teguise, pero ahora es una isla también de Canarias. No se sabe muy bien a quién pertenece. Sin saneamiento, también una masificación turística brutal, porque es que está llegando gente allí, que es una locura. Y bueno, también ha intervenido el gobierno de Canarias. Son dos temitas en concreto que son dos islitas que ha intervenido el gobierno que me interesan. Bueno, el gobierno, mi primera reunión, curiosamente, como consejero, prácticamente en el mes de agosto de 2023, fueron los vecinos de Cofete planteándonos su situación. ¿Qué pasaba en Cofete? Cofete se había declarado asentamiento rural, pero no se había puesto los límites de ese asentamiento rural. Con lo cual había una declaración, pero no había una realidad física de lo que era el asentamiento. Claro, ahí cabían interpretaciones muy variadas. Si no hay delimitación, pues el asentamiento estará en suelo protegido. Y tampoco estaba dentro del parque natural. Se declaró un parque natural sin contar con esa núcleo, claro, ¿no? Se hace el parque natural, se planifica el parque natural, que por cierto después fue anulado. O sea, sus normas, el plan de ordenación de recursos naturales se anuló, con lo cual teóricamente ahí no había normativa. Luego me responde quién va a arreglar eso. Pero continuando con Cofete, perdón. Bien, entonces, ¿qué es lo que se demandaba? Oye, si eso tiene una consideración de asentamiento rural, pero no está delimitado, que alguien lo delimite. Entonces, desde el gobierno vimos qué posibilidades habría de regularizar esa situación. Claro, estamos hablando de una ley del Parlamento de Canarias, porque los espacios naturales se hacen por normativa legislativa del Parlamento. Pues tenemos que hacer una ley. Pues hicimos una ley donde lo que muy simple, que se llevó por una tramitación muy ágil, que simplemente lo que se pretendía es marcar eso. ¿Con qué referencia? Pues bueno, con lo que inicialmente en el año 94 se había definido como que era el entorno, sin llegarlo a marcar, pero lo que era en documentación lo que tenía. Bueno, pues al final conseguimos que el Parlamento y sacara una ley donde hay una delimitación del espacio. Otra cosa muy distinta es lo que se puede hacer ahí dentro. O sea, simplemente se delimitó. Ahora, esa delimitación que considera que lo que está dentro es asentamiento, lógicamente ahora hay que regularlo. Habrá que poner una ordenación, se podrá hacer tanto o cuánto. Bien, eso en cuanto a Cofete. ¿Qué nos encontramos en La Graciosa? Vale, vamos a terminar con Cofete. Sí. Claro, entonces se delimita. Ya el asentamiento existe, ya está, digamos, reconocido. Sí. ¿Qué toca ahora? Porque claro, bien decíamos, no está dentro del parque natural, que encima está anulado. Lo que es el parque natural de Jandía, uno de los tres que tiene Fuerteventura, no existe, está anulado, hay que rehacerlo. Y por otro lado, entiendo que también a nivel de planeamiento, pues de Pájara habrá que hacer algo también. Corrígeme si me equivoco. A ver, a efectos de parque natural, la ordenación la tiene que hacer el Cabildo. O sea, el Cabildo, y me consta que ya tienen documentos previos del plan de ordenación de recursos naturales, que luego, en una segunda frase, tendrán que hacer un plan rector de uso y gestión del espacio. O sea, por un lado, se valoran los valores medioambientales, que es el POR, y por otro lado ya la regulación, digamos, de qué cabe ahí dentro, qué no cabe, capacidad de carga, accesibilidad, infraestructuras, etcétera, etcétera. En eso está el Cabildo. Al considerarse asentamiento rural, lo que está dentro ya, ahí también interviene el planeamiento municipal. Porque ya los asentamientos, quien los regula es el planeamiento municipal. Entonces ahí hay como una doble vertiente, tanto Cabildo como ayuntamiento. ¿Y sabes si Pájara está al tanto? Imagino que tendrá que ponerse la Pájara está al tanto, ¿no? Porque Pájara es uno de los principales objetivos que tenemos en materia de ordenación del territorio en Fuerteventura, es llevar adelante el Plan General de Pájara, del año 89, con un segundo plan anulado en el año 98. Con lo cual Pájara en estos momentos se está, digamos, ordenando lo poco que pueden hacer con un plan de hace 89, pues estamos hablando de casi 30 años. Pero fíjate que Pájara yo estoy viendo, bueno, un poco las noticias que vas viendo y demás, que es verdad que no sé si el plan general en sí mismo, digamos la globalidad, lo sacan o no lo sacan, pero sí que han ido puntualmente, que la pared, tal, los diferentes planes urbanísticos los han ido un poquito arreglando, poniéndolos al día. También es verdad que muchos por sentencia, pero bueno, pero eso está haciendo. Quiero decir que yo noto que Pájara está trabajando. Yo creo que Pájara está haciendo una buena labor. Yo creo que tanto el alcalde como el teniente alcalde, Alexis, y el responsable de urbanismo, se les nota la preocupación. Es decir, esto es cuestión de feeling y con ellos tenemos una relación muy fluida.
estamos llevando el plan general de la mano a las dos administraciones, es decir, promueve el Ayuntamiento de Pájara, pero todos aquellos informes que tienen que venir del gobierno previamente se hablan, se miran, se consensúan, se dice quita esto, pon esto, intentamos llegar a acuerdos. Y uno de los objetivos fundamentales que tenemos en este momento es sacar el Plan General de Pájara. Porque ya tienes Plan General de Pájara, Puerto Rosario, como bien decía, Betancur ya tiene su plan rector y por lo tanto es las normas del parque, que también surten efecto, y no sé cuál es el que me queda, Antiguo. Y el Oliva. Y la Oliva, que ahí sí que tenemos que hacer el esfuerzo, porque la Oliva hay que reconocer que bueno, es de los ayuntamientos que más está creciendo. Son los municipios que a efectos de vivienda vacacional, de implantación en los asentamientos rurales, es de los que más disparados está, ¿no? Y hay que también reconsiderar pues, esa situación, ¿no? O sea, intentar que tenga un crecimiento más sostenido y que no sea un despiporre lo que es el crecimiento, porque bueno, genera desequilibrio, genera desarraigo, genera tensiones, en fin. Lo propio de un crecimiento desmesurado. Uh-huh. Ahora yo creo que sí podemos enlazar con lo del el crecimiento demográfico. Fíjate que, por ejemplo, Europa se pone muy estricta cuando con razón se han dañado espacios naturales, pero al mismo tiempo el planteamiento de limitar la residencia, de limitar el crecimiento y demás, pues choca frontalmente. Es verdad que son directivas europeas fundamentales, fundacionales de la propia Unión Europea, la libertad de capitales y de personas. Pero bueno, es que está viniendo muchísima gente comprando las casas con un poder adquisitivo enorme. Lo estuve mirando y hay, creo que era 3 sitios donde se han aplicado restricciones dentro de la Unión Europea a la cuestión de la compra de vivienda y la de residencia. Son excepcionales, tiene que pasar por Europa y demás, pero se puede hacer. Y o sea, preguntar en ese sentido si tienen esa relación con las instituciones europeas, a ver si de alguna manera pues echan una mano, porque es verdad que todo el mundo quiere venir aquí, pero es que tenemos un territorio limitado también, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer ahí? Claro. Pues precisamente apelando a nuestra condición de región ultraperiférica, donde nuestro territorio es digamos, el que es, son islas, y que, bueno, por nuestras condiciones climatológicas, pues porque aquí se vive bien, porque hay seguridad, porque tienes una sanidad interesante e importante, pues la gente le atrae venir aquí. Claro, nosotros no somos capaces de controlar eso. Y como tú dices, la libertad de movimientos por la Unión Europea es un principio fundacional de la Unión. Pero nosotros lo que estamos intentando en nuestra condición de región ultraperiférica es que se tenga también en cuenta que las islas no pueden seguir creciendo de la manera que lo están haciendo. De que Canarias tiene un límite y medidas que se pueden tomar, aparte de la ya mencionada, de ver de qué forma podemos controlar residencia, difícil y complicado, porque es así, porque es quizás ir en contra de esos principios, pero también podemos controlar pues eso, la adquisición de segundas viviendas de ciudadanos europeos con mucha capacidad económica que utilizan el suelo, utilizan los recursos, incluso utilizan hasta las propias constructoras que están dedicadas a eso y no consigue quien te arregle un baño, ¿no? Bueno, esa situación yo creo que se está trabajando y se está trabajando por parte del presidente Clavijo y su equipo en Europa y en Bruselas. Y ahí se está planteando, oiga, tengan una consideración especial con unas islas que tienen las condiciones que tienen y que no se pueden seguir permitiendo crecer de la forma que están creciendo. Llegan, invierten, consumen suelo, consumen recursos y al final lo que hacen es, bueno, pues bajar la calidad de vida de los ciudadanos de Canarias porque tenemos que repartir los pocos recursos o muchos recursos que tengamos, tenemos que repartir entre gente, ¿no? Sí, el presidente Clavijo está a cada momento informando de los diferentes pasos que se dan y es un tema que está prácticamente llevando personalmente ese asunto, ¿no? Pero bueno, un poco por saberlo un poco de manera más cercana contigo, ¿cuál sería la fórmula planteada? Un poco por entenderlo y también saber si, bueno, estamos ya entrando en 2026, 2027 será electoral, tenemos un añito y pico. ¿Cuál sería la fórmula que podemos ver de realidad de aquí al fin de legislatura? Yo creo que no es una medida en concreto. El gobierno está tomando medidas de todo tipo, desde promover y apoyar y auxiliar y dar todo el apoyo técnico a los ayuntamientos para que saquen su planeamiento, incluso a los propios cabildos también, para que a través de empresas públicas que puedan sacar el planeamiento. Eso es fundamental. Si tú quieres controlar el crecimiento, la mejor herramienta que tienes es el planeamiento. Pero claro, tienes que tener un planeamiento adaptado. Un planeamiento que cuando alguien demande hacer algo, no entres en vicisitudes jurídicas de que si puede, no puede, porque la normativa, la ley del año no sé cuánto. O sea, todo eso tiene que estar perfectamente regulado. Y sobre todo, aplicando criterios
de sostenibilidad. Es decir, oiga, ¿qué se puede permitir el municipio? ¿Podemos permitirnos tener 500, 600, 1000 viviendas más? Pero bueno, eso habrá que verlo, las repercusiones en residuos, en aguas, en territorio, en todo. Bueno, esa es la primera herramienta. Luego, bueno, el gobierno ha sido valiente con todas las dificultades que ha tenido, y en este caso la consejera de Turismo, Jessica de León, pero ha puesto una ley sobre la mesa para intentar controlar un tema como es regular un tema como la vivienda vacacional. Es decir, el gobierno está trabajando en haciendo cosas. Hemos hecho normativas para simplificar el acceso a la vivienda. Hemos posibilitado que los ayuntamientos puedan recurrir a empresas públicas, a colegios profesionales para hacer una tramitación más ágil de lo que es la otorgación de licencias, etcétera, etcétera, sobre todo por el problema tan enorme de viviendas que tenemos. Es decir, el gobierno está tomando medidas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista ejecutivo, haciendo propuestas al Parlamento para intentar solucionar este tema. En esas estamos. No es fácil, ya digo, esto no se cambia de ahora para después. Este problema de la vivienda en Canarias no se cambia en una legislatura. Habrá que sentar las bases, poner el planeamiento, poner los suelos a disposición, mejorar las infraestructuras de los ayuntamientos, de las oficinas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, el problema de la vivienda en Canarias casi que es un problema en Occidente, porque el problema de la vivienda está en Estados Unidos, están en todas las ciudades de Europa, y es curioso, ¿no? Cómo es un fenómeno con realidades territoriales tan distintas, es compartido, ¿no? O sea, ahí está pasando. El otro día estaba por aquí una persona que conoces bien, que es Miguel Ángel Rodríguez, que, bueno, que ha un poco liderado el apartado normativo de la regulación del vacacional, que a mucha gente no le gusta. Yo, en mi opinión, la digo sin tapujos, había que hacerla, había que regularlo. Después ya veremos si se modifica, si funciona, si no funciona, o si los ayuntamientos tendrán libertad o no para cada uno, a su manera, adaptarla, ¿no? Pero está claro que había que regular, ¿no? Pero fíjate que él, en el otro apartado, decía que no veía el control demográfico. Es también un cargo del gobierno, tiene su opinión, es personal, obviamente, me la dijo, pero no veía la manera de limitar ese control, ¿no? Es difícil, y sobre todo si estamos hablando de limitar la residencia, ya te lo dije al principio, o sea, desde el punto de vista en el ámbito europeo que nos movemos, es muy complicado, muy difícil. Pero bueno, hay que tomar medidas, sobre todo apelando a las especificidades de los territorios. Y este no es un territorio al uso. Esto no es un país, España, Hungría, Francia, que tendrán territorio peninsular ahí hasta decir no, basta. Yo imagino que el Estado también tendrá su potestad para actuar, porque él nombraba una característica específica que yo creo que a lo mejor no está tampoco tanto en el debate y es interesante, y es el uso de la vivienda como activo financiero. Es decir, la gente que gana dinero, que cada vez son menos, pero ganan más. Eso es otro fenómeno global, ¿no? La concentración de los capitales. Bueno, pues el inmueble, el inmobiliario, es un activo súper seguro, porque siempre va creciendo con una economía de permanente inflación, porque es la que vivimos, ¿no? Entonces, claro, cuando se convierte en un bien que se puede comprar y especular con él, pues ahí también tendrán que terminar, imagino yo, que el Estado y también Europa. No sé cómo controlar eso, pero claro, es un derecho a la gente vivir dignamente, ¿no? Es verdad que es un principio constitucional, el derecho a la vivienda, con sus matices y sus cosas, pero está ahí. Y la gente tiene derecho a tener una vivienda. ¿Qué pasa? Que en el mercado hoy en día el acceso a la vivienda, y sobre todo de los jóvenes, es prácticamente imposible, porque por muchos motivos. Podemos entrar a valorar aquí quién es el culpable de todo esto. Es verdad que es un fenómeno global, que hay falta de vivienda en todos lados. Tenemos una regulación española un poco peculiar en cuanto al concepto de alquiler, de quién sale beneficiado en última instancia del alquiler de una vivienda. Tenemos el problema de la vivienda vacacional, que también ha ocasionado una distorsión, porque mucha gente ha preferido irse a la vivienda vacacional en vez de ir a la residencial. En fin, creo que hay muchos aspectos que valorar, ¿no? Pero, insisto, el gobierno en este aspecto está trabajando en aquello que está dentro de sus competencias y que puede ayudar a solventar y a poner más viviendas en el mercado, menos hoteles en el territorio, en fin, todas esas cuestiones. Antes comentabas un asunto que también me parece interesante y del que porque no se habla mucho. Las empresas públicas, pues una de las más potentes es Plan, Gestión y Planeamiento de Canarias, ¿no? Que bueno, que se le han asignado pues muchísimas cosas. La legislación canaria da esa prerrogativa de, bueno, al ser una empresa pública, pues se le considera medio público y le puedes asignar tareas directamente sin mucho procedimiento de licitación, que son mucho más engorrosos. Pero claro, yo lo que estoy viendo, y corrígeme si me equivoco, consejero, que
tiene muchísimas tareas encima, porque claro, de planeamiento, ejecución de proyectos, muchísimas cosas, y por eso digo que me corrija si me equivoco, yo tampoco veo muchísimos resultados. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, que aquello fue muy polémico, el Cabildo de Fuerteventura, la pasada legislatura, siendo presidente Sergio Lloret, se le encomendaron 3 instrumentos de ordenación súper importantes, desde la zona CEPA, la Red Natura, parques naturales y el plan general, que ahora el Cabildo cambió y adjudicó a otra empresa. Pero el camping y las acampadas, prácticamente todos los planes que estaban sin actualizar, se le encomendaron al plan. No sé si, es verdad que tú no estás en el Cabildo ahora, pero saber si sabes qué pasó con eso y al final el plan está sobrecargada también, o qué es lo que está pasando ahí. Ahora que la conoces de dentro, explicarnos un poquito también qué es lo que pasa con esa empresa, que es desconocida realmente. Bueno, el plan es una empresa pública, una empresa muy potente en el sector público. Tengan en cuenta que tiene en torno a los 2.000 trabajadores en toda Canarias. Muy profesional, porque bueno, una amplia mayoría de su personal son personal técnico, muy cualificado. Hablamos de gente experta en urbanismo, en medio ambiente, en sostenibilidad, en ciclo integral del agua. O sea, son gente con mucha cualificación. Ahora que tratas con ellos, ¿lo has visto que sí que están preparados? Y que como empresa es verdad que tiene es medio propio de prácticamente todos los ayuntamientos de Canarias y de todos los cabildos. Entonces, tienen, entre otras cosas, por las facilidades a la hora de hacer las encomiendas de gestión, en vez de hacer un procedimiento de concurso público abierto, muchos ayuntamientos recurren a esta empresa. Pero no solamente recurren por la cuestión solamente de quitar procedimiento administrativo. El plan se dedica a hacer cosas como silvicultura, es decir, arreglo de bosques, montes ahí en las islas occidentales, que eso no hay empresas tampoco que lo hagan. Pero es que el plan se ha encontrado con una ley de bienestar animal que todos los ayuntamientos tienen una obligación y una normativa que cumplir en materia de bienestar animal, en cuestión de lo que son los albergues, el tratamiento, los planes, en fin, todo eso. Y claro, no hay referencias en el mercado. ¿Quién está cubriendo todo ese campo enorme de las necesidades que tienen los ayuntamientos? La empresa de plan. Pero es que además hemos llegado, por ejemplo, cuando hablamos de medidas de reto demográfico, pues nosotros hicimos una normativa de simplificación de todo el tema de licencia. Y además dijimos, vamos a poner una oficina de GESPLAN para que todos esos ayuntamientos que tienen muchísimas dificultades a la hora de hacerlo, tengan en cuenta que un ayuntamiento de Betancuria tiene un técnico y tendrá un jurista como mucho. O ayuntamientos como El Tanque en Tenerife, o ayuntamientos como Artenara, Tejeda en Gran Canaria, o como Alajeró, o como Frontera y El Pinar. O sea, no tienen capacidad administrativa. Una especie de oficina técnica centralizada para toda Canarias, que está funcionando ya. Y está funcionando. ¿Y qué tal va? Un éxito rotundo. Y eso sí que lo tengo que decir porque fue de las últimas aportaciones que me han hecho. O sea, lo que esa oficina está aportando a esos ayuntamientos es bestial. Porque un ayuntamiento tiene un problema X en materia jurídica o en materia de contratación o en materia de subvenciones, lo pone en manos de esta oficina le prepara todo el expediente y se lo deja preparado para que su técnico lo asuma, lo firme y demás. Claro. Pero es un apoyo bestial porque no nos olvidemos que tenemos una realidad en Fuerteventura de crecimiento y cuando hablamos de reto demográfico hablamos precisamente de la presión que ejerce la población sobre el territorio y sobre las infraestructuras y servicios, pero es que hay otras islas occidentales, La Palma, Gómez y Hierro, que se están despoblando, que sus municipios cada vez tienen menos recursos y que es muy difícil gestionar un ayuntamiento. Entonces, ahí sí que se está trabajando. ¿Y quién es el que hace esa labor? El plan. Y creo que Tuineje también externalizó. No sé si fue con el plan o con otra empresa pública, no me acuerdo. Tuineje tiene en estos momentos otra empresa que es Gestur, que también se está apoyando, sobre todo para un tema que yo creo que es muy interesante, que lo estamos también apoyándolo desde el Gobierno de Canarias a través de la empresa Gestur, Gestión Urbanística, que es el tema de una vez por todas aclarar lo que hay en el Cuchillete, en la urbanización industrial del Cuchillete, que es básica para el municipio de Tuineje, pero que nunca se ha recepcionado y que tiene problemas de toda índole. Hemos puesto una ayuda a disposición del Ayuntamiento de Tuineje para desbloquear, junto con la oficina técnica, y aclarar y recepcionar esa urbanización. Ahora, al final, ¿Tuineje puede hacer todo ese tipo de cosas? Pues lo veo difícil, pero claro, si tú te apoyas en gente experta en urbanismo y en territorio, pues lógicamente lo vas a poder sacar. Bueno, y ese es el papel que tenemos con Gestur y el plan, claro. A ver, Cuchillete,
yo no sé si se aprobó regular o irregular, pero bueno, me estoy viendo que está mirando la hora. No miro la hora, miro que sonó el reloj 3 o 4 veces y bueno. a veces tienes que Bueno, pensar. estamos ya Sin problema. Estamos una horita, que es un poco lo que me gusta hacer, un poquito más, pero es una zona industrial que está en uso, es decir, eso tendría que regularizarse, es decir, no vas a tirarlo abajo, es decir, no tiene sentido, ¿no? Habrá que buscar una manera. No, pero como por ejemplo también y también preguntar por ello, el famoso centro de especialidades médicas, que mire que ha dado vuelta, mire que se ha presupuestado todos los años y demás, y saber si un poco también intervienes en esa parte, Manolo, la parte de un tema que todos los años se habla en todos los presupuestos y no sale nunca. Bueno, pero ahí muchas veces cuando hablamos... La residencia sanitaria, todo ese tema. Claro. Cuando hablamos de suelo, la residencia sanitaria, sociosanitaria precisamente de la Aceitún, está ahí. La última noticia que tengo por parte del Cabildo es que se va a ejecutar y se va a hacer a lo largo de este año. Está claro que lo más fundamental, que era el suelo, está. Y creo que tienen ya pues, un tema de proyecto y demás. ¿Y el CAE? El CAE, bueno, ahí, insisto, ahí estamos con... Yo tampoco lo conozco porque no es una competencia propia. No es propia. El poner el suelo a disposición por parte del gobierno, es una cuestión más municipal, ¿no? Pero sí sé que se está trabajando en ello, que hay una pelea por parte de, en este caso, Coalición Canaria en Fuerteventura para que eso sea una realidad y que, bueno, tendrá las dificultades propias del urbanismo y propias de la cesión de los suelos y todo ese tipo de cosas, que es lo normal en estas cosas, pero yo creo que hay una voluntad política de sacarlo, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Pero, como dije al principio, en materia de obras hidráulicas y en materia de planeamiento, las cosas de Palacio van despacio. Y comencé con el apartado de plan preguntando por los instrumentos de planeamiento. ¿Sabes? Sí, porque es verdad que eso lo hizo Cabildo. No es el gobierno de Canarias, no te estoy echando la culpa. Pero todos esos instrumentos de ordenación que faltan en Fuerteventura, ¿sigues el plan con ellos o eso ya no, teóricamente el plan hizo o está haciendo su trabajo. A qué plan le hacen unos encargos. Por ejemplo, el de las acampadas iba avanzado y hace tiempo que no tenemos noticias. Yo no sé exactamente, también tengo que decirlo, porque no llevo directamente el seguimiento de ello. Pero sí sé que sí, yo lo comprendo, Manolo. Yo pregunto por si sabes. No. Y también, o sea, tienes en la cabeza muchas cosas, pero sí sé que por parte de GEPLAN, todos los que son los planeamientos que se le encargan los realiza. Pero claro, GEPLAN se le hace un encargo. Tú haces el documento, pero luego tiene que ser verificado por la parte política, entre comillas, y por la parte funcionarial y técnica de la administración. Ahí en ese proceso no es solamente redactar un documento, es que ese documento que te ha redactado la empresa de plan después sea validado por los ayuntamientos o por el propio Cabildo. Yo creo que en ese proceso estamos. Tienen abierto un montón. Yo sí sé, por ejemplo, los planes de ordenación de recursos naturales, si hubo una explicación, esos documentos están ahí y se van a sacar. Eso no me cabe la menor duda. Luego vendremos con la segunda fase, que son los planes rectores de su gestión, que eso ya es más complicado porque ahí ya entras en chicha, ¿no? Ahí ya entras en ordenación de territorio, ¿no? Claro. Bueno, a mí me encanta el planeamiento, me encanta el territorio y podría estar 1 hora más o 2 o 3, pero bueno, es la primera vez que vienes a Fuerteventura Digital, hemos hablado muchas veces, pero bueno, hemos tocado agua, hemos tocado territorio. Vamos a continuar con la otra parte que yo creo que también es importante, que es la seguridad de las emergencias. Podemos comenzar con la actualidad. Ayer comentabas la problemática que había con la empresa que gestiona el SECOE, el Centro Coordinador de Emergencias, que han anunciado una huelga porque esa empresa pública se va a dividir, ¿no? ¿Cómo es un poco lo que ha pasado ahí? Bueno, estamos hablando de la empresa GCC, que es una empresa coparticipada por la Consejería de Sanidad y la Consejería de Política Territorial. No es la misma figura que GEPLAN, por ejemplo. Es una empresa, digamos... Es una empresa igual que GEPLAN, pero en este caso GEPLAN tiene una dependencia al 100% de la Consejería de Política Territorial y en este caso la parte de transporte sanitario, todo lo que son los helicópteros, los aviones y las ambulancias, lo lleva el Servicio de Urgencias Canario, el SUC. Y por otro lado está la parte del SECOE 112, que es la parte de emergencia, o sea, la parte de la sala operativa del 112, todo lo que son las llamadas, todo lo que es la atención a las emergencias, y lo que es el centro operativo, digamos, de las emergencias. Cuando hay cualquier jaleo, a la activación de un plan, pues esa sala y todos esos técnicos y toda esa gente que está ahí, pues bueno, se llevan también a través de esa empresa GCC. Decidimos, una decisión cuestionable, pero una decisión que se toma desde el gobierno, separar lo que es el servicio de urgencias canario, todo lo que son ambulancias y demás, de lo que es la parte de emergencia. Por una cuestión, nosotros entendíamos más operativa que otra cosa, ¿no? Es decir, es complicado a veces manejar las emergencias cuando, digamos, el titular real de la empresa es sanidad. ¿No? Lo que decidimos es, vamos a intentar que la parte del SUC siga en GCC,
La GCC sigue funcionando como empresa, pero ya tendría solamente la parte sanitaria. Y la parte de emergencia. Y nos quedaría ahora la parte de emergencia, que es la que se va a incluir en GESPLAN. ¿Por qué lo incluimos en GESPLAN? Porque ya GESPLAN tiene cierta experiencia también en materia de emergencia. Por ejemplo, las EIRIF, que son los forestales que tiene el gobierno de Canarias, que actúan en La Palma, Gomera y Hierro, todo eso se lleva desde la empresa GESPLAN y es un tema de, digamos, de actuaciones de emergencia. El grupo de apoyo que hemos creado últimamente para todo lo que es la logística que conlleva cualquier emergencia, e incluso tiene ya gente destacada aquí en Fuerteventura, pues también se hace a través de la empresa GESPLAN. Entonces, GESPLAN ya tiene un bagaje sobre el tema de emergencia y queremos, puesto que hay una dependencia directa de GESPLAN, de la Consejería de Ordenación del Territorio, pues que esa parte se lleve directamente de ahí. ¿Qué pasa? Que, hombre, cualquier movimiento que tú hagas en una empresa pública, genera ansiedad a los trabajadores. Eso es una realidad que está ahí. ¿Qué pasa? Que, bueno, digamos, la defensa que se está intentando hacer por parte de los sindicatos es que se pone en peligro, digamos, el sistema de emergencias de Canarias. O sea, que va a haber un perjuicio a lo que es el funcionamiento. Y hay que dejar muy claro que no va a haber perjuicio alguno. Es decir, las salas del 112 están constituidas por las agencias que la componen. Sanidad, bomberos, fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y esos van a seguir ahí, estén la dirección de la sala en manos de GCC o en manos de GESPLAN. Ese mensaje es lo que hemos intentado desde el gobierno contrarrestar. No va a haber ese riesgo de desatención a las emergencias porque se haga este cambio. Claro, a ver, yo, si me permite, desconozco el detalle, pero yo imagino que, bueno, se pone en peligro la seguridad de las emergencias. Los sindicatos, su naturaleza es la de proteger los puestos de trabajo. Básicamente, seguramente esa es su mayor preocupación, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que desde el primer momento, digamos, y eso se ha dicho a nivel prensa, a nivel Parlamento de Canarias, va a haber una subrogación en las mismas condiciones que está GCC. Es decir, todos los derechos que tú hayas adquirido en GCC pasan con esa, digamos, el paquete pasa íntegro a Claro, GESPLAN. Y aparte no es la típica, bueno, atípica. Bueno, cuando una empresa se externaliza, se subroga, a veces pasan de público a privado, de privado a público. En este caso estamos hablando que son entre empresas públicas, es un poco la misma figura, ¿no? Estamos en dos empresas que tienen la misma configuración jurídica, GCC con GESPLAN. Y van a pasar los trabajadores en las mismas condiciones a la nueva empresa. ¿Qué pasa? Que, hombre, sindicalmente se diluyen más. O sea, al ser en GESPLAN una empresa mucho mayor, mucho más grande, toda la representación sindical de GCC en un momento determinado se va a diluir en esa gran empresa. Con lo cual, bueno, pues eso genera ansiedad, entre otras cosas. Pero insisto, nosotros hemos hablado, hemos negociado, hemos tratado con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, le hemos explicado, hemos sido transparentes, le hemos ido explicando cuáles son los pasos, cuál es la intención. Hemos hecho informes que se los hemos pasado donde se le detalla el porqué de la situación y por qué lo vamos a hacer. Y bueno, pues lo que a veces no logras entender es que se busquen argumentos como que van a poner en peligro el sistema de emergencias de Canarias. Hombre, yo ahora mismo, pensando un poco lo que podría ocurrir, si hay una huelga, habrá menos gente trabajando. O sea, esa parte se ha previsto. ¿Qué puede implicar la parte de la huelga? Creo que empezaba, o ya empezó, ¿no? La huelga lleva convocada, exactamente no recuerdo de qué mes, pero se convocó una huelga. ¿Qué pasa? Que los servicios mínimos de las salas son el 100%. Es decir, tú no puedes, una sala donde recibes las emergencias, dejar 3 o 4 puestos y que la gente te llame por un accidente y tú no tengas quien te responda. Claro. Por lo tanto, lo que es la asistencia a sala, los servicios mínimos el 100%. Otra cosa distinta es, oiga, yo estoy de vacaciones, yo estoy en cualquier otra situación dentro de la empresa que en ese momento no esté trabajando en la sala y yo puedo ir a la huelga. O sea, nadie prohíbe ir a la huelga. Pero en este caso nosotros sí que garantizamos el tema en el sentido de la sala del 112, que es digamos el tema más importante de las emergencias en Canarias, esa está completamente cubierta, haya declaración de huelga o no haya declaración de huelga. Me gustaría preguntar, consejero, ¿cómo ves la gestión precisamente de las emergencias, del SECOE, del servicio el servicio de coordinación de emergencias, ¿no? Es decir, llamas al 112 y te responde esta especie de call center para toda Canarias. Sé que en su momento se habló de una posibilidad de hacer una descentralización insular y, bueno, en este caso es una percepción personal mía y, claro, ahora como consejero, como majorero, con responsabilidad directa, ver cómo lo has visto, porque
esto es algo que también, hablando con sanitarios, con técnicos de emergencias, ¿no? Con la gente que trabaja el día a día, a veces también lo perciben de que cuando estos están radicados en las islas capitalinas, en las principales, muchas veces no se enteran o a lo mejor a la hora de activar un recurso no conocen las realidades de los territorios donde no viven, ¿no? Que esto es algo muy general de lo que son la relación isla capitalina, isla no capitalina, ¿no? Pero cuando se trata de una emergencia es preocupante que activen una ambulancia donde no procede o que tengas que estar explicándole, porque esto nos ha pasado a todos. Mira, que estoy en la calle 1 de Mayo, ¿dónde está? Dime el número, no sé, te tienes que mover 30, ¿sabes? Estás súper apurado y te tienes que mover para decirle la dirección exacta que si fuese una persona de aquí, te lo activa automático porque sabe dónde está, ¿no? Entonces, ver si esta percepción mía es real, la pregunto, no lo sé. Y si crees que a lo mejor cabe esa descentralización o no. Yo creo que el sistema de Canarias está muy bien definido y yo creo que no hay que modificarlo. O sea, Canarias tiene 2 salas del 1-2, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, Santa Cruz y en Las Palmas. Son salas de espejo. Es decir, si esta deja de funcionar, esta sigue funcionando y tú puedes llamar aquí y te están respondiendo en el otro lado. O sea, están perfectamente comunicadas entre ellas. Tienen llamadas de cualquier provincia. Exactamente. O sea, tú puedes estar mandando una emergencia aquí y por lo que quiera que sea te puede estar respondiendo el señor que está en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Cuando tú decías de la localización, hombre, afortunadamente hoy en día las tecnologías te permiten que cuando tú llamas a la sala y estás llamando desde un móvil, inmediatamente te localicen tu ubicación por el sistema de los móviles. O sea que en ese sentido es relativamente sencillo a día de hoy. Pero también es verdad que todos hemos tenido problemas. Yo recuerdo hace muchos años de llamar en la Avenida Marítima de Puerto Rosario y hablar con la sala de Las Palmas y decirle, sí, estoy en la Avenida Marítima. Claro, tú en ese momento no te entraba en la cabeza de que el que está allí estaba pensando en la Avenida Marítima de Las Palmas. Entonces, claro, hay una disfunción. No, pero que a lo mejor dice, no, la de Puerto Rosario, pero te dice, dame el número. Y a lo mejor el número más cercano tienes que caminar 1 kilómetro para verlo, ¿no? ¿Sabes? Y eso de todas maneras, tengo que decir que las salas funcionan maravillosamente. O sea, los sistemas de protocolo y de actuación son bestiales. O sea, tú llamas, inmediatamente hay quien te recogen los datos, inmediatamente te decís una cuestión muy importante, hay un coordinador de sala que toma las decisiones, se activan los medios al toque. O sea, eso no es... Inmediatamente tienes un médico, tienes activas pues, seguridad, bomberos, pero eso es inmediato. O sea, la reacción que tienen las salas del 112 con respecto a la organización de una emergencia, la que quiera que sea, un accidente o lo que fuera, es súper rápido, es inmediata. O sea, funcionan a las mil maravillas. Incluso llaman extranjeros, tienen capacidad de hablar en no sé cuántos idiomas. O sea, aquello, tú vas ahí, haces una visita a aquello y los ves que están a la última. Es verdad que hay tecnología mejor todavía, que ya incluso estamos trabajando, y es un tema que a ver si lo sacamos adelante, que la persona ya no solamente tenga la llamada, sino pueda por FaceTime o por lo que sea, ponerlo delante del accidente y que el operador esté viendo lo que está viendo. O sea, todas esas tecnologías va a haber que aplicarlas, lógicamente, pero claro, hacer un movimiento, una plataforma de esa, estamos hablando de una bestialidad, ¿no? Entonces, ahí sí que en este sentido, yo creo que Canarias tiene un modelo de protección civil que no es descentralizado, pero que es útil a rabiar. Es decir, yo no creo que tengamos que tener aquí una réplica de la sala del 1-2 para ser un poco más eficiente en esa materia. Yo creo que el sistema está muy bien configurado. Tenemos unos enormes profesionales en esa materia. O sea, es que hay que verlos cómo funcionan, cómo mantienen la calma, o sea, es bestial. Y he tenido la oportunidad de estar en la sala. O sea, son sitios restringidos, pero por mi condición entro. De verdad que no he preguntado con mala intención, sino como persona, como que sé que lo has visto directamente por saberlo. Pues ya te digo, incluso ya hoy, con las tecnologías que estamos manejando de geolocalización, de vídeo, de todo, o sea, intentar localizar a alguien no es difícil. A ver, si nos ponemos en una montaña ahí arriba, en La Gomera, metido en un valle de aquellos ahí, a lo mejor no hay GPS. O, como ocurre en el caso de Fuerteventura, que no tengas acceso directo a telecomunicaciones en la costa del norte. Entonces, malamente vas a llegar a servicios de emergencia si tú no tienes una forma de que te cojan un teléfono. A ver, con sus limitaciones, pero el sistema, yo estoy convencido que es de los mejores sistemas que tenemos en España. ¿Y las alertas? Las alertas meteorológicas, porque es otra cuestión. Y a ver, que conste que estoy hablando de percepciones personales. Sí. Yo no lo entiendo. Pero sí es verdad que muchas veces lo que yo percibo es que cuando las islas capitalinas, que tienen más población, es más peligroso, tienen una alerta fuerte, se hace extensiva al resto. Y muchas veces no pasa lo mismo a nivel del tiempo en La Gomera que en Fuerteventura o Lanzarote,
pero también al contrario. De repente, a lo mejor aquí llega un fenómeno que no se activa. Y hablo de cuestiones, Manolo, que yo creo que son importantes. Por ejemplo, los temporales de mar. Toda la gente que está en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, de la costa norte, peligrosísima. Y yo muchas veces vivo cerca del mar, unos temporales de marea que no se, ¿cómo no pueden activar con este temporal? Entonces, no sé si esa parte la has visto también. Y no, a ver. Lo que tiene que tener la gente claro es que en materia de emergencias todo está muy protocolizado. Aquí no se improvisa absolutamente nada. Quien primero marca la situación del tiempo, de los fenómenos costeros, adversos y demás, es la EMET. La EMET tiene su servicio en Canarias, donde va dando avisos. Puede ser aviso amarillo, aviso naranja, aviso rojo, Dios no lo quiera, pero te va dando avisos. Te va dando avisos personalizados por isla. Te va a decir, La Gomera va a haber viento de componente no sé qué, con una fuerza de no sé cuánto, y que además va a coincidir, eso ya lo valora después Protección Civil, con las mareas y con mareas vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la EMET saca sus avisos, te hace sus informes meteorológicos. A partir de ahí entra emergencia. A partir de ahí entran los evaluadores de emergencia, los análisis de emergencia, que ya tienen que ligar esa previsión del tiempo con las consecuencias que puede tener. Entonces, el siguiente paso es activar los planes de protección civil. En este caso, el PLATEC. Hay unos señores que evalúan la información del tiempo y piensan en otras variables. Bueno, va a haber tiempo de componente sur. Bueno, ¿qué pasa en el muelle de Puerto Rosario? Que cuando entra un temporal de eso se lleva la mitad de los barcos por delante. O hay mareas vivas. ¿Qué pasa en Jinijinama si viene un tiempo del sur, coincide un tiempo del sur, y además tienes unas mareas de estas, una luna llena, una luna nueva, que te pone el mar ahí arriba? Pues que va a haber una inundación y que va a entrar la Bogotá. Entonces, todo eso, ahí es donde entra la parte de protección civil. Con la información meteorológica se hace una evaluación individualizada por isla y se declaran las alertas y las prealertas. Entonces, a partir de ahí se dice prealerta por fenómenos costeros adversos. La prealerta significa, oiga, estén preparaditos, vaya a ser. ¿Que te declaran una alerta? Hombre, y ahí sí que el responsable municipal o del cabildo tiene que activar sus planes de emergencia. Así, si tú estás en el municipio de Túnez y te dicen que en el tema de Jinijinama va a haber una alerta porque hay una marea enorme y además hay un temporal del 15, pues ahí tú tendrás que activar tus planes. Bueno, pues tendrás que tener a la policía activada, los bomberos, a la gente avisada, etcétera, etcétera. Y así es como funcionamos. O sea, aquí no hay improvisación. Entonces, claro, ¿cuándo le viene, digamos, el desasosiego a los alcaldes? Hay un aviso de la EMET, hay una alerta planteada por parte de tal, y claro, tienes que activar tu PEN. Entonces, tus técnicos municipales te tienen que decir, usted no haga una cuestión a cielo abierto con carpas, porque con la ventolera que va a haber se las va a llevar. Ya pasó el año pasado en FEAGA. Esa misma tarde había un temporal de viento, se activa una prealerta, o una alerta en aquel caso por fenómenos meteorológicos adversos, e inmediatamente el cabildo dice, aplica su plan, dice, esto es lo que puede pasar, y lo quita. O sea, no hay improvisación. Después me dirás, ¿y en Valencia qué pasó? Ahí podemos hablar más largo. Seguro que no hay improvisación, pero yo lo que veo que se equivocan. Entiendo que el tiempo es así, pero bueno, esa es mi percepción personal. A ver, y que conste que no está basado en ningún estudio. No. Y mucha gente echa en cara activación en distintos grados cuando después suele pasar en las lluvias, los temporales. Llega una borrasca, la última borrasca. Claro, tú tienes unos modelos meteorológicos que a 3 días te van diciendo lo que puede pasar, pero evidentemente la borrasca se puede desplazar para arriba o para abajo en función de... Y te puede llover en Puerto Rosario o te puede llover en Pájaro. Claro, tu modelo te dice que va a llover, pero no te dice, oye, va a llover en los estancos. No. Va a llover o cabe por la posibilidad que llueva en Fuerteventura. A partir de ahí se activan, oiga, alerta por lluvia. Se activan los planes insulares o los planes municipales. No hay colegio. Y luego no te cae una gota. Sí. Pero y como decía el Mota, ¿y si claro. ¿Y si cae? Y hay que tener otra cuestión que también sí me gustaría aclarar. No, a ver, está claro que la gente se enfada cuando se activa una alerta. Los chiquillos no van a clase y no pasa nada. Pero claro, cuando hay un problema y no está activado, ahí sí que te cae la Y sobre otra, todo claro. también hay que tener en cuenta que cuando se activan, sobre todo en las islas centrales, ¿no? Las islas capitalinas, cuando se activa el tema de los colegios, no es, entre otras cosas, es por un tema de movilidad. Es decir, cuando tú tienes los colegios activados, lo mismo, un sábado no tienes las colas de entrada de Puerto Rosario como las puedes tener un viernes o las puedes tener un jueves. ¿Por qué? Porque la gente va con los niños al colegio, los lleva y tal. Muchas veces se activan, entre otras cosas,
para intentar evitar colapsos en carreteras, colas que pueden poner en peligro a la gente que está, a los viandantes y a los que están circulando, ¿no? Sí, seguridad de emergencias tiene en cuenta más variables que no es el tiempo en sí mismo, ¿no? Claro. Por así Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que cuando alguien saca una alerta, y cuando alguien saca una alerta del tipo que sea, y cuando ya hablamos de alertas máximas o ya emergencias, que no piensen que es improvisación, que hay detrás gente muy experta que está muy acostumbrada a estas cuestiones y que siempre van a velar, siempre, en primer lugar, por la seguridad de las personas. A partir de ahí, lo que quieran que venga, pues si te tienes que fastidiar con el niño porque no va al colegio, pues te tendrás que fastidiar. Pero hay alguien que está pensando que la primera es la seguridad de la gente. Y si sabemos que va a haber avenidas de agua en determinadas zonas, lo primero que se va a intentar es que la gente no salga a la calle. Muy bien, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por atendernos. Tenía más temas apuntados, pero claro, es que ya primero, como yo decía, soy muy curioso y son muchas cosas. Entonces, bueno, siendo la primera vez, pues vendrán más adelante, iremos actualizando y nada, decir que, consejero, que ha sido un placer, que muchas gracias. Gracias a ti y gracias por darme tiempo para explicarme. Bueno, a ver si a la gente le gusta y le interesa. Espero que sí, si no, lo iremos como siempre. Cuando subimos el vídeo, sobre todo en YouTube, lo capitulamos, ponemos los temas que hemos hablado para que puedan hacer directamente si les interesa más uno u otro. Y después también si hay declaraciones interesantes, pues las iremos poniendo, más los artículos en prensa. Ya saben que aquí en Fuerteventura Digital pues intentamos con medios muy humildes hacerlo todo lo mejor posible y llevar la información. Consejeros responsables de las áreas de territorio, agua, seguridad de emergencia, como acabamos de ver, Manuel Miranda, muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a ustedes por estar ahí. Esperemos que haya sido de su interés y nos veremos como siempre en el próximo episodio.